Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. No, hay un asunto que bien vale la pena que compartamos, hablando de amenazas a periodistas, hablando justamente de cómo en México sí se dan agresiones a los periodistas, no solamente por parte de, en su mayoría, gobiernos estatales, diría yo, gobiernos municipales sobre todo, gobiernos municipales, creo que ahí radica mucho el problema, sino también por parte de grupos delincuenciales, narcotraficantes, criminales y también empresarios. Entonces, no solamente podemos desde mi perspectiva focalizar y decir que los asesinatos a periodistas son culpa de un gobierno, creo que es un factor y cada agresión a un periodista debe de analizarse de forma puntual. Cada caso es distinto. Y no solamente a raíz de las amenazas que hemos recibido nosotros en redes sociales, sino que han sido varios compañeros que también han sido amenazados. Y hoy voy a platicar con Juan de Dios García Davish, que es el director de Agencia Cuadratín en Chiapas, que ha sido amenazado. Lleva amenazado varios días, tanto él como su familia. Su agencia de noticias siempre ha cubierto desde hace varios años información de la región suroeste de México, enfocándose en temas de derechos humanos, indígenas y migración. Cuadratín es una agencia referente para muchos medios nacionales e internacionales de noticias. Él estuvo 2 años en el mecanismo, pero renunció. Y yo quiero preguntarle por qué su vida corre peligro en este momento. Está siendo amenazado de muerte tanto él como su familia. Y desde este espacio, primero, nos solidarizamos con él y segundo, desde lo que podamos apoyar, lo vamos a estar haciendo. Así que primero le agradezco mucho que nos acompañe y que pueda estar con nosotros para platicarnos de lo que está pasando. Toda mi solidaridad, un abrazo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanito? Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, nos encontramos bien, gracias a Dios, aunque mentalmente. Ahí tenemos un problemilla con el internet. A ver si el señor productor me ayuda porque su internet se acaba de congelar. Ahorita vamos a platicar con él, ahorita que se descongele, se congeló la imagen, vamos a platicar con él, porque esto es grave. Esto es grave. Él recibe amenazas de muerte. Espero ya que el mecanismo lo haya acogido, espero ya que lo hayan buscado, porque estos son de estos casos que hay que retratar. ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? Parece que aquí ya, a ver si ya regresó, a ver si ya lo tenemos. No. Seguimos sin tenerlo, a ver si ahí me puede ayudar el productor porque se nos está perdiendo, tiene mala conexión de internet. Entonces, a ver si me ayuda. Muchas gracias al señor productor que ya me está ayudando con eso. Pero este es un tema, ¿no? Hay un asunto que tenemos con los periodistas y por eso quiero preguntarle, porque muchos casos en donde hemos visto lamentables asesinatos a los periodistas, en algunos, como por ejemplo fue el caso de las dos periodistas en Veracruz, ellas habían decidido no apegarse al mecanismo, no querían estar en el mecanismo. Él ya estuvo dentro del mecanismo, pero renuncia al mecanismo diciendo que es inoperante y le quiero preguntar por qué. Le quiero preguntar por qué. Tengo entendido que apenas lo buscaron de la Secretaría de Gobernación para brindarle el apoyo, pero él tiene desconfianza. Entonces, desde esa trinchera sí quiero preguntarle cuál es su percepción, quiero preguntarle pues qué es lo que está pasando, qué es lo que él ve al respecto de todo esto, porque es muy lamentable. Yo ya les platiqué varias quejas que hay sobre el mecanismo y no es tanto el mecanismo, no es una queja del mecanismo, es por experiencia, es una queja a que no hay una relación con la fiscalía. Eso me preocupa, eso es preocupante. Lo que está buscando hacer el mecanismo, la Secretaría de Gobernación, actualmente con el particular el asunto del mecanismo, es que quieren que los estados se hagan responsables, o sea, que los mecanismos estatales funcionen para que no sea solamente el gobierno federal, sino que los gobiernos estatales pues también presenten su propia protección a los periodistas. Desde un punto de vista, lo que querían era, bueno, vamos a poner sobre la mesa, ¿no? El que los estados se hagan responsables, pero por otro lado, es como para decirles, a ver,
si los estados son los estados y los municipios son los principales protagonistas en contra de o los principales responsables en contra de los periodistas y los están amenazando, lo que quería o lo que han argumentado desde el organismo federal es vamos a obligar a que se hagan responsables. Haciéndose responsables, si algo les pasa a los periodistas, entonces el gobierno federal tiene la oportunidad de reaccionar de forma inmediata en contra de los gobiernos estatales y municipales y que no quede impune. Ese es un argumento. Ok, lo considero válido, porque hasta este momento no podemos, el Estado mexicano no tiene forma de ir en contra de los gobiernos estatales o municipales, porque pues no hay mayor relación, no hay una vinculación todavía. Hay estados que tienen un mecanismo, hay estados que no lo tienen. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a los estados, ahí tendríamos que ver cuáles son las medidas que te dan, porque en los estados muchas de las medidas que te dan, depende cada uno de ellos, es el teléfono del policía de tu zona, para que el policía de tu zona, pues si tienes alguna emergencia, le hables. Pero estamos hablando de policías estatales o policías municipales, policías que ya están vinculados con la red que probablemente esté amenazando al periodista o al activista. Entonces, si no se resuelve eso, si no se resuelve cuál va a ser el mecanismo estatal y cuál va a ser la fórmula del mecanismo estatal, siguen corriendo peligro los periodistas. Entiendo que lo que busca hacer el gobierno es como meter el gancho de si algo le pasa al periodista que está bajo tu responsabilidad, yo me voy encima a ti de forma inmediata y buscar la forma como de amarrarlos para que estén para que ellos puedan tener ahí como la vinculación. Pero hasta este momento no se ha hablado de las medidas de protección en cada uno de los estados. Espero que para la reforma que se pretende hacer al mecanismo de protección de periodistas y activistas y defensores de derechos humanos se plantee muy claramente qué es lo que va a pasar dentro de los estados, qué es lo que va a hacer cada uno de ellos, cuáles son las reglas que se van a poner nuevas, porque si lo único que están buscando el mecanismo es aventarle a los estados la responsabilidad bajo las reglas actuales, no va a funcionar. Tienen muchas maneras de hacerse de la vista gorda, tienen muchas maneras de evitar su responsabilidad e incluso hablemos de la operación. Imagínense en Michoacán, ¿no? Imagínense en Aguililla, en donde ya renunció al Michoacán, no solamente en Aguililla, pero ya van varios municipios en donde renuncian todos los policías. Si el mecanismo va a estar en manos del municipio o del estado y no tienen los policías suficientes ni siquiera para atender a la población, entonces, ¿quién va a proveer el servicio de protección? ¿La Guardia Nacional? ¿El ejército? ¿Quién va a hacer? Esas reglas todavía no están claras y hay muchos estados en donde todavía no hay mecanismo de protección. Así que hay un problema ahorita con el periodista, con el director de la agencia Cuadratina en Chiapas, con Juan de Dios. Parece que ya lo tenemos de nuevo. Vamos a ver, ahora sí. Juan de Dios, a ver, ahora sí, háblame. Sí, Meme, gracias. Ahí está, ya. Y discúlpame. Creo que aquí está cayendo una fuerte lluvia y esto parece que está afectando la transmisión. Pues sí, les comentaba, el día 14 de este mes, el día 13 de este mes, recibí una llamada de una persona que se identificó como un integrante de una organización criminal, de un cártel, y se identificó como Arturo Valencia Díaz, y se dirigió directamente por mi nombre, me dijo: Juan de Dios García Davis, te conocemos, sabemos que eres periodista, que vives en la 14 Avenida Norte 30, para evitar dañar a tu familia, para evitar que atentemos contra la vida de tu familia, contra la vida de tus hijos, me dijeron. Entonces esto me molestó, y pues les contesté mal, pues les dije de groserías, caímos en una discusión y se cortó todo y quedé pues muy tenso. Esta es la tercera ocasión en que recibo este tipo de llamadas. Precisamente le comentaba a Christopher que en el 2016 me incorporaron al mecanismo de protección a los periodistas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal, porque recibí dos ocasiones llamadas similares de amenazas de muerte por situación de extorsión o como se le quiera llamar, y
pero no me hicieron, no hicieron nada, no me apoyaron, nunca me hablaron. Sentía que me estaban siguiendo, que me estaban persiguiendo, que tenía vigilancia, y hablé al mecanismo y nunca me contestaron, nunca tuve una respuesta, por lo que me vi en la necesidad de renunciar a ese organismo, porque siento que no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado. No tengo confianza en ese mecanismo de protección a los periodistas, no tengo confianza en las autoridades estatales, en la Fiscalía de Chiapas, ni en la Fiscalía Federal. Hoy precisamente me llamaron de la Fiscalía General de la República para que me presentara, para que presentara mi querella, mi denuncia, para que se integrara una carpeta de investigación, pero no lo voy a hacer, ni me voy a volver a acercar a estas instituciones, a estas dependencias, porque no tengo la confianza y sí tengo un miedo de que atenten contra mi vida. Eso es lo que estoy viviendo en este momento, Meme. Juan, ¿a quién responsabilizas por estas amenazas que has estado recibiendo? ¿Por qué por qué trabajo periodístico te están amenazando? Mira, no te podría decir por qué trabajo, pero sí te voy a hacer una referencia. En el 2012, en un conflicto postelectoral, metí a la cárcel a 7 elementos de la Policía Estatal que con armas de alto poder entraron a mi habitación en un hotel en donde me encontraba. Se encontraba mi esposa, que también es periodista, se llama María de Jesús Peters, y mi hija. Me sacaron a golpes, a ella también la golpearon en el interior de la habitación del hotel, que era un hotel que el balcón daba a la calle en donde los estaban tratando de controlar a un grupo de pobladores que habían quemado patrullas, habían quemado la presidencia municipal y estaban haciendo disturbios. Pues estos policías me golpearon y fueron detenidos, fueron procesados, y tengo entendido que salieron hace como 3, 4 años. Igual puede ser por esa parte. Nosotros directamente, yo he denunciado a muchos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, en donde quienes han cometido acciones de corrupción. Hemos denunciado con imágenes en donde fueron detenidos, en donde han sido detenidos con dinero. He documentado en los 30 años que llevo agentes de la ex Policía Federal golpeando a migrantes en la cabeza, golpeándolos en el cuerpo cuando yo viajo arriba del ferrocarril. Yo a cualquiera pudiera responsabilizar, a cualquiera pudiera decir, no sé quién es, pero la responsabilidad inmediata en este momento para mí recaen en 2 personas, en Rutilio Escandón, que es el gobernador de Chiapas, y en Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que en ellos 2? Porque no están haciendo nada, absolutamente nada, para proteger la vida, la integridad de los periodistas. Estamos a merced de Lampa, más con ahora pues los comentarios que hace Andrés Manuel, en el sentido de que también tiene que proteger a los delincuentes. Digo, entonces, ¿en qué situaciones nos dejan? Yo en ese momento, aunque ya estoy más tranquilo, tengo miedo, y soy varón, y soy hombre y todo, pero tengo miedo, y lo digo con toda la sinceridad. Tengo miedo porque pueden hacer algo a mi familia. Yo no sé, aquí mataron a mi amigo, a mi compañero, a Freddy López Arévalo, no se ha esclarecido nada. Mataron a Mario Gómez, también otro periodista de Yajalón, tampoco se ha logrado esclarecer. Mataron a nuestras compañeritas de Veracruz, tampoco lo han podido esclarecer. Han muerto muchos. Mataron a Alfredo Córdoba Solórzano, otro periodista, lo mataron en 1992. Sigue igual, no se logró esclarecer. No hay nada que diga, o al menos una queja que haya ganado algún periodista. Yo ya no tengo confianza tampoco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que todos estos organismos, incluyendo al Mecanismo de Protección para los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, creo que no están respondiendo al objetivo por el cual fueron creados. Creo más bien que esos son clubes de amigos,
en donde únicamente van para tener un cargo pues que les permita hacerse de recursos para seguir en el sistema. Eso es lo que veo yo, Yamel. Juan, cuando dices que responsabilizas al gobernador del estado de Chiapas y que responsabilizas al presidente, yo te pregunto, cuando el presidente habla de el programa Cero Impunidad y hablan de todas las personas que ya se han detenido y que ya se han vinculado a proceso por los asesinatos recientes de periodistas, ¿eso no te dice nada de un cambio o algo distinto? No hay cambio, no hay nada, es la misma palabrería. No hay nada. Aquí, mira, nosotros, a mi esposa, la han golpeado, le han rajado la cabeza, imágenes se difundieron en todo el mundo, a María de Jesús Peters, quien por cierto ganó el premio Ortega y Gasset, un premio muy importante dentro de todo lo que es el habla hispana, y no se esclareció nada, la han golpeado delante de la gente de comunicación social del Instituto Nacional de Migración, la han golpeado a ella, la han intentado obstruir las imágenes que hace, la empujan, nos golpean, no hacen nada. Hace 3 meses un haitiano se acercó a mi esposa y le dio un golpe, bueno, le dio uno a la altura del cuello y otro en la espalda, y salió, se fue huyendo. ¿Por qué? Si no estaba haciéndole nada, ni le estaban filmando. Esas son de las cosas que no entendemos. Ahora, ¿qué pudiera pensar yo? La respuesta es por qué agentes del Instituto Nacional de Migración utilizan como grupo de choque a los haitianos. En las imágenes que hemos difundido, ahí están los haitianos adentro del Instituto Nacional de Migración con parlantes, dando instrucciones, moviéndose. Entre ellos mismos se han violentado, se han golpeado con africanos, con centroamericanos, con suramericanos y todo. O sea, el mismo instituto ya creó un grupo de choque. Todo esto lo hemos denunciado. Cualquier persona puede hacer eso, pero que Andrés Manuel López Obrador esté inhibiendo toda esta situación de violencia, no es cierto. Es una mentira. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, no están deteniendo a las personas responsables. O sea, lo que presentan en las mañaneras, entonces, ¿qué es? Pues yo no sé, eso es un show. Eso es un show. Ellos, aquí en Chiapas, mira, en Chiapas a cada rato hay compañeros. Secuestraron el crimen organizado, concretamente en el tramo de frontera Comalapa, San Gregorio Chamic, detuvieron a unos compañeros. Yo hablé con ellos y me dijeron, Juan, por nuestra familia nosotros no podemos hablar. Los mantuvieron retenidos cerca de 36 horas, los liberaron con amenazas. El crimen organizado. Hay secuestros aquí de Huehuetán, un pueblo que se localiza a 30 minutos, secuestraron a 4 comerciantes. Por eso están todos los días, por decir de alguna forma, bloqueando la carretera, porque en ese tramo los desaparecieron. En ese tramo han desaparecido a mujeres, las han violado. Hay infinidad de brutalidades que se cometen. Nadie habla de la prensa, lo ves en los medios de comunicación, ojeas los medios de comunicación, ves, te metes, no hay nada, no hay una nota, son 2 o 3 compañeros únicamente que están gritando en un desierto, en un mar, sin ser escuchados. Hay muchas irregularidades, hay un conflicto muy, muy dramático de más de 40 años, en donde todos los días, grupos armados están atacando a indígenas tzotziles en Aldama, en donde han matado, y nosotros todos los días lo denunciamos, porque todos los días atacan las comunidades, San Pedro Cotzilnam, Cocó, Tabac, Chuchén, Masquín, Yajactó, todas esas comunidades, todos los días las están atacando. ¿Por qué el ejército mexicano no entra ahí? ¿Por qué no tratan de restablecer el orden, la paz, la seguridad, el Estado de Derecho? No lo hacen. Nosotros hemos transmitido en vivo, en directo, desde algunas partes de ahí, en donde están escondidos el ejército, la Guardia Nacional, los policías estatales. Lo hemos difundido en Cuadratín, Chiapas, ¿sí? La forma como ellos mismos admiten
¿sí? Y se quedan callados cuando les preguntamos por qué los están atacando. Se escuchan las detonaciones de las armas de alto poder y nadie quiere publicar nada de esto. Es una Ahora, mentira. Juan, por supuesto que lo que publican es información relacionada con migración, relacionada con el Instituto Nacional de Migración y con, vaya, con temas que atañen a la región sur-suroeste del país, que mucho tiene que ver con derechos humanos y migración. Pero te pregunto sobre el mecanismo, porque el presidente se ha referido a que muchos periodistas que han sido asesinados no estaban apegados al mecanismo. Tu experiencia con el mecanismo no las datas del 2016. ¿No has vuelto a intentar hablar con el mecanismo y ver si hubo un cambio en el mecanismo recientemente? Mira, eso me dijo el jefe del departamento precisamente de este mecanismo de aplicación urgente para periodistas, Julio César Gallegos Estrada. Me dice, ¿por qué no pruebas en esta nueva administración? Porque es lo mismo. Porque es lo mismo. ¿En qué te basas para decir que es lo mismo el mecanismo? Sí, la línea política de Andrés Manuel está perfectamente bien definida. No le interesa proteger a los periodistas. Nos están atacando, nos están destrozando, nos están violentando. No, yo no le veo la verdad que esté haciendo algo en favor de los periodistas. ¿Y no has pensado en ir a la mañanera a denunciarlo? ¿No has pensado en ir a la mañanera a denunciarlo? No, mira, no he pensado ni quiero ir. Ya no quiero ir precisamente porque yo no creo en este gobierno. Y no es porque sea Andrés Manuel o algo, sino porque se están haciendo malas cosas, porque no se nos está protegiendo. No solamente soy yo porque no salen. Es lo que me dijo Julio César Gallegos Estrada. ¿Por qué no nos das la oportunidad? ¿Para qué? Para que ustedes nada más me incluyan como un dígito, para que nada más me incluyan como una persona más, un periodista más y justifiquen todos esos grandes recursos que les dan. Yo no le veo ninguna gracia y no me voy a acercar, Yemel. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que debería de cambiar? ¿Qué acciones son necesarias para proteger a los periodistas en México? Primero, garantizarles la integridad. Eso es lo primero, garantizar la integridad que nos permitan ejercer libremente nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma gente, hay un compañero que se llama Pedro Gerardo López, que trabaja en Televisión Azteca, lo golpearon, aparecieron las imágenes hace 20 días, lo golpearon, hay un agente, un guarura de la delegada de migración, lo empujó, lo aventó y todo. Aparentemente lo fue sancionado el agente de migración, pero ¿qué necesidad hay de llegar a eso? ¿Qué necesidad hay? Vas y acercas a un operativo y la misma guardia te está agrediendo. La misma guardia evita porque ellos están metidos en la corrupción. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita tener un órgano confiable, alguien en que diga, sí sé que me van a escuchar si voy a tocar, pero si nada, a mí ahorita los policías que están ahorita supuestamente implementando el operativo de medidas cautelares, hoy pasó una vez. Ayer vinieron 15 minutos, 15, 20 minutos estuvieron conmigo. Pasaron, se fueron, vamos a estar dando vueltas. No han regresado, no hay tranquilidad. Yo no tengo tranquilidad. Yo estoy viendo la forma de cómo voy a proteger a mi familia y todo. Yo sí tengo miedo y sí voy a seguir, pero también voy a seguir denunciando hasta que me demuestren que yo estoy equivocado, hasta que me demuestren que no son las cosas como lo estoy pensando. Y si no haces una denuncia, miren, yo apenas he estado en una situación similar a la tuya y yo ya por experiencia sé que las fiscalías no hacen nada, poco o nada, pero eso a mí personalmente no me desanima para ir a denunciar. ¿Por qué no denunciar? Si cuando tenemos la denuncia, pues tienes en tu mano el documento para decir, hey, yo denuncié y no hiciste nada. Por eso lo estoy haciendo las denuncias ahora, la denuncia pública. Creo que les duele más a ellos en este momento una denuncia pública, ¿sí?, que hacerlo ante ellos, porque ellos cierran el archivo. Sí, nosotros estábamos investigando, estábamos documentando, aquí tenemos la denuncia.
Tengo así, mira, así, y permíteme un segundo, Mari. Tengo así más de 150 hojas de denuncias que he denunciado a policías federales, he denunciado todo, y no hacen nada, no actúan. No actúan. Metimos a la cárcel a otro grupo de 7 policías acusados precisamente de abuso sexual de menores de edad centroamericanas. Las estaban explotando, era trata de personas para fines de explotación sexual. A ellos los metieron, se les fueron 2 más. Pero no en todos los casos actúan, ¿sí? Y en lo que ahorita en este momento a mí me duele y me preocupa es precisamente, sí, que yo no tengo esa certeza de que va a estar bien protegida mi familia. Pues Juan, en este espacio toda mi solidaridad contigo, espero que encuentres la diferencia que al menos algunos compañeros sí vemos. Es válido el que estés enojado y sobre todo el que estés desconfiado, porque lo que estás viviendo no es para menos. Yo desde este espacio en lo que te podamos apoyar, cuentas con nosotros para darle difusión a este caso y espero que aunque no hagas la denuncia en las fiscalías, pues las autoridades despierten y que las autoridades te den protección a ti y a tu familia para que no sufran ningún tipo de atentado y que no sean un número en esta lista que lamentablemente sufrimos en México contra los periodistas. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho este apoyo, esta solidaridad. La verdad que sí ha servido porque se ha visibilizado mucho en mi caso. También nos ha apoyado mucho nuestra amiga, nuestra compañera Azucena Uresti, y ahorita, y otros compañeros más que se han sumado desde varios trincheras, ¿no? Pero sí tenemos miedo, y te voy a decir otra cosa, estamos ya seriamente pensando abandonar el país. Y de hecho ya estamos en pláticas con algunos grupos de periodistas internacionales que nos están haciendo propuestas para salir del país mientras se logra estabilizar toda esta situación o mientras buscan o tratan de que investiguen esta gente del gobierno estatal y federal. Pues te mando un abrazo y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues estamos pendientes, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Pues esto es vaya, la opinión de los periodistas. Ustedes saben que yo estoy en el mecanismo de protección a periodistas. Yo he retratado, al menos de la última denuncia que presentamos en la Fiscalía General de la República, cómo no hay una vinculación entre el mecanismo y la Fiscalía. Pero yo soy una fiel creyente, llámenme, soñadora o como le quieran llamar, yo soy una fiel creyente de que si no se presenta una denuncia, que si no se recurre a las instancias, entonces no tenemos elementos para quejarnos, porque para las autoridades es muy sencillo decir, bueno, pues fue en medios, yo no lo vi. Para las autoridades es muy sencillo salirse por la tarjeta y decir, pues sí, lo publicaron, pero yo no lo vi. Y lamentablemente también, ¿no? Tengo el botón de pánico que no he tenido que usar, gracias a Dios, pero pues prefiero tenerlo y no necesitarlo a no tenerlo y sí necesitarlo, pero esa es mi perspectiva. Yo a muchas personas he exhortado en, tenemos que presentar denuncias. Las fiscalías toman la ausencia de denuncia como ausencia de delito y eso les da herramientas a las fiscalías. Vaya, aquí todas las opiniones son válidas, no porque no no porque no coincida con la opinión quiere decir que no nos vamos a solidarizar con los periodistas, lo tenemos que hacer, porque en México es un país peligroso para ejercer el periodismo, sí, sí lo es. Les decía, están vinculados grupos políticos, están vinculados grupos económicos, están vinculados grupos de poder, o sea, son distintos grupos los que están vinculados y siempre se salen por la tangente argumentando él, pues es que no estaba la denuncia. Por eso yo soy partidaria de ponerlo. No puedo criticar el que una persona decida no hacerlo porque motivos tiene, desconfianza existe y la confianza se gana. Si para él todavía no se ha ganado la confianza, pues entonces se la tendrá que ganar, el gobierno se la tendrá que ganar. Ahora, hay también que decirlo, en el Instituto Nacional de Migración hay muchas cosas bien chuecas.
muy chuecas, muy chuecas. Recordemos el asesinato, ¿no? La masacre a unos migrantes en Tamaulipas, en la carretera, que fue una camioneta del Instituto Nacional de Migración la que sacan y es en donde incineran, donde matan y queman a los migrantes guatemaltecos, ¿no? O sea, hay mucha vinculación y hay mucha corrupción en el Instituto Nacional de Migración que todavía no se ha logrado erradicar. El presidente lo ha dicho, ¿no? No abordan propiamente el tema como tal de qué tanta corrupción, pero el presidente hace mención a las limpias que se hacen dentro del Instituto Nacional de Migración. Se han corrido a personas del Instituto Nacional de Migración conforme se han viralizado algunos videos de algunos funcionarios golpeándolo, pero también han recontratado a algunos de estos funcionarios. Entonces, ¿en dónde queda el criterio? Nosotros hemos buscado al titular del Instituto Nacional de Migración y no nos dan respuesta. O sea, es como si no existiera el señor, como si no existiera el titular del Instituto Nacional de Migración. Entonces, sí hay que insistir en el Instituto Nacional de Migración, hay que evidenciar lo que está pasando. Y en el tema del mecanismo, pues yo se los he ido retratando. Ahora, hay un problema que también surge con el mecanismo que fue denunciado recientemente en redes sociales. Borraron el tweet, pero el señor productor lo guardó y me lo mandó. Lo que denuncian es que el mecanismo de protección pues hace unos días, ¿no? Bueno, ha estado cambiando quizás estas políticas y aquí por ahí algunas personas que me preguntaban cómo funciona el mecanismo de protección. Bueno, una de las formas que funciona es de la siguiente manera. Este es un tuit del Consejo Mecanismo en donde denuncian que el mecanismo de protección históricamente ha cambiado la forma en la que están trabajando, ¿no? Y hacen a un lado a la sociedad civil. Dicen que esto es histórico. Argumentan que la definición del catálogo de medidas de protección es atribución exclusiva de la Coordinación Ejecutiva Nacional, dejando a un lado a la Junta de Gobierno. Y esto quita la facultad de fortalecer los incipientes planes de protección que la propia Coordinación Ejecutiva Nacional no fortalece. El mecanismo, en aras de garantizar la mejor protección, defiende la legalidad de la Junta de Gobierno. Cuando nosotros estamos, bueno, cuando, por ejemplo, el grupo Sin Censura ha estado dentro del mecanismo y hemos tenido reuniones, las hemos tenido con la Junta de Gobierno. Cuando un periodista es amenazado y se apega al mecanismo federal, porque si te apegas al local la cosa es distinta, cuando te apegas al mecanismo federal, es una Junta de Gobierno en donde están la Secretaría de Gobernación, está la sociedad, o sea, hay varias personas dentro de la Junta de Gobierno, distintos representantes que se sientan para evaluar tu caso y ver qué medidas te van a dar. Tienen reuniones contigo, te preguntan cuánto ganas, si es el único ingreso que tienes, si es al único que te dedicas, cuántos atentados has recibido, qué trabajo periodístico has realizado, o sea, te preguntan todo. Y dependiendo lo que te preguntan, dependiendo las respuestas que dan, entonces la Junta de Gobierno decide qué medidas de protección te van a otorgar, que si son el botón de pánico, que si es un acompañamiento por parte de la Guardia Nacional cuando vas a algún lugar, o que son lugares ya preestablecidos, que si te van a poner escoltas, que si te van a reubicar, ¿no? Hay familias enteras a las que han sacado y las han puesto en departamentos o en domicilios que son propiedad del gobierno federal, que nadie tiene la ubicación y digamos que en el caso más grave lo que hacen es que te dan un botón de pánico, te reubican y te ponen escoltas, o sea, cumplen con los tres cuando estás realmente en una situación de peligro, cuando has tenido atentados. Tenía un amigo en el sur, ¿no? También él estaba en Quintana Roo, en Cancún, en el municipio de Solidaridad más bien, donde pues él tenía estas tres medidas. Esas tres medidas las tenía porque ya habían atentado contra él varias veces, habían asesinado ya amigos, habían masacrado familiares, entonces por el peligro que había en su entorno, lo sacan del municipio de Solidaridad, se lo llevan a otro lugar, ahí le dan botón de pánico y le dan escoltas. Entonces, eso lo decidía la Junta de Gobierno. Ahora, lo que está diciendo el mecanismo es que solamente lo hace la Coordinación Ejecutiva Nacional, que esto está, por ejemplo, Enrique Irazoque, ¿no? Está encabezado por este grupo de funcionarios que controlan el mecanismo. Y también hay cuestionamientos al propio mecanismo, los ha hecho el propio Jesús Lemus, que le mando un abrazo, en donde ha retratado que una de estas empresas es la que da los botones de pánico, por cierto, estaría
detrás de esta empresa, Genaro García Luna, a través de la hermana. Dice el subsecretario Encinas que ellos no tienen información de eso. Dice Enrique Irazoque, él que está en la coordinación del mecanismo, que ellos no tienen información de eso. Le han pedido a Jesús que les dé la información, que les dé la investigación para que entonces ellos puedan investigar más. Pero Jesús ha respondido, vaya, si yo siendo periodista pude retratarlo, ellos también lo van a poder encontrar. Además de que la información ya la habría publicado Jesús en uno de sus libros, donde habla justamente de Genaro García Luna. Entonces, son muchos cuestionamientos los que hay en torno al mecanismo, y eso también se da en un contexto en donde el mecanismo, le digo, quiere hacer un ajuste, quiere cambiar y quiere que los estados se hagan responsable de la protección. Ahí sí es lo que le decía al inicio, para mí eso no es lógico, porque si no cambian la forma, a menos que cambien la forma en la que el mecanismo de protección opera en los estados, entonces podemos hablar. Pero si el mecanismo de protección en los estados está exclusivamente a merced del policía de la zona que va a dar sus rondines, pues ya valió, ya valió, ya valió cacahuate, ya valió, porque entonces vas a tener al policía que va a dar sus rondines, y si lo compran y no da el rondín un día, y entonces el día que no da un rondín, y si no hay suficientes policías, y si hay una emergencia y el policía se tiene que ir y no da el rondín que tiene que dar, ¿qué va a pasar? Hay una insuficiencia operativa en los estados también. Entonces son cuestionamientos que se dan dentro de todo el contexto del mecanismo, que de hecho estamos buscando entrevista con Enrique Irazoque para justamente pues ver, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo el mecanismo, cuál es la modificación que plantea el gobierno federal, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en relación al mecanismo, porque en 10 años ha quedado claro que el mecanismo no sirve. O sea, esto es, en 10 años el mecanismo no sirve. El mecanismo, muchas veces hay personas que han estado pegadas al mecanismo y que también las han asesinado. Entonces, si ya tenemos estos puntos particulares, pues entonces hay que hacer una modificación al mecanismo que actualmente no sirve. Y para eso se supone que se han estado haciendo algunas mesas con periodistas, pero pues hay algunos periodistas que no han sido escuchados por la autoridad y otros que sí. Vamos a ver qué pasa, y por supuesto que le vamos a seguir dando cobertura de todo esto, y hay que darle, yo les pido que me ayuden a darle difusión a estos casos, porque estos espacios, las redes sociales, hoy nos permiten darle difusión a estos casos, que se sepan, y una vez que se conocen, que la gente les puso ojo, es también una forma de ampararlos o de protegerlos. Yo no soy partidaria de quedarse solo ahí, yo sí creo que hay que denunciar, pero al menos que las redes sociales hagan su chamba y que podamos ayudar desde esta trinchera, para mí es invaluable. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.